Lo que el viento se llevó, autora. Margaret Mitchell, Tierra Roja, Orgullo y una joven llamada Scarlett. Antes de que la guerra lo destruyera todo, hubo una joven que creyó que nada podría arrebatarle su mundo. La historia comienza en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Georgia, en una tierra fértil y rojiza que parecía latir bajo el sol. Era una región de grandes plantaciones, caminos de tierra bordeados por robles cubiertos de musgo y casas amplias de columnas blancas que se erguían como símbolos de orgullo y tradición. En una de esas plantaciones se encontraba Tara, una finca hermosa y vasta, rodeada de campos cultivados y jardines cuidados con esmero. La casa principal era amplia, construida con madera clara, techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz cálida del sur. El interior estaba decorado con muebles elegantes pero sólidos, hechos para durar generaciones, y alfombras que amortiguaban los pasos como si protegieran la calma de aquel hogar. Allí vivía Scarlett O'Hara. Scarlett era joven, apenas una muchacha, pero ya destacaba entre todas. Su piel era clara, cuidada con esmero, protegida del sol por sombrillas y guantes. Tenía ojos verdes intensos, llenos de vida y determinación, y una expresión que oscilaba entre la dulzura ensayada y una voluntad indomable. Su cabello oscuro, espeso y ondulado, solía recogerse en elaborados peinados de la época, sujetos con peinetas y cintas. Vestía amplios vestidos de crinolina, con corsés ajustados que marcaban su cintura y faldas voluminosas que rozaban el suelo. Los colores solían ser suaves durante el día, cremas, verdes pálidos, rosas delicados, y más intensos por la tarde cuando las visitas llenaban los salones. Cada prenda hablaba de estatus, de normas sociales y de un mundo donde la apariencia lo era todo. Scarlett había crecido en un ambiente de privilegio. Tara no solo era su hogar, era su refugio, su orgullo y, sin saberlo aún, su ancla. Su padre, Gerald O'Hara, era un hombre apasionado, de origen irlandés, que amaba la tierra con una devoción casi religiosa. Para él, la tierra era fuerza, identidad y futuro. Su madre, Ellen O'Hara, era todo lo contrario. Serena, recta, profundamente respetada, una mujer que imponía orden y dignidad con una sola mirada. Alrededor de la casa trabajaban muchas personas afroamericanas, hombres y mujeres que vivían en la plantación y cumplían distintas labores domésticas y del campo. Vestían ropa sencilla de algodón, vestidos largos y delantales las mujeres, camisas amplias y pantalones resistentes los hombres. Eran parte del funcionamiento cotidiano de Tara y su presencia marcaba la estructura social rígida de aquella época. Entre ellas destacaba Mami, una mujer mayor, fuerte, de carácter firme, que había cuidado de Scarlett desde niña. Mami no dudaba en reprenderla cuando era necesario, y aunque no siempre lo hacía con suavidad, su lealtad y afecto eran innegables. Scarlett, sin embargo, apenas prestaba atención a las tensiones que sostenían aquel mundo. Para ella, la vida era una sucesión de bailes, visitas, coqueteos y pequeñas victorias sociales. Estaba convencida de que el mundo giraba a su alrededor, y en cierto modo, así era. Su mayor obsesión tenía nombre: Ashley Wilkes. Ashley era distinto a los demás hombres del sur. Delgado, de piel clara, con modales suaves y una mirada reflexiva, parecía más interesado en los libros y en el pasado que en la rudeza del presente. Provenía de una familia respetada, dueña de la plantación 12 Oaks, un lugar elegante y sereno, rodeado de árboles antiguos y jardines sombreados. Scarlett estaba convencida de que Ashley le pertenecía, que tarde o temprano él vería en ella lo que ella ya veía, un destino compartido, pero el mundo, silenciosamente, ya comenzaba a cambiar. Se hablaba de guerra. En salones decorados con cortinas pesadas y candelabros brillantes, los hombres discutían con entusiasmo sobre honor, secesión y gloria. Vestían trajes oscuros, chalecos bien planchados y botas pulidas. Las mujeres escuchaban desde un segundo plano, abanicándose con gracia, convencidas de que aquella guerra sería breve, casi una aventura. La guerra de secesión se acercaba como una tormenta lejana. Se escuchaban los truenos, pero nadie imaginaba la destrucción que traería. Durante una gran reunión en 12 Oaks, donde las damas lucían vestidos elegantes y los caballeros reían con copas en alto, Scarlett descubrió la verdad que cambiaría su vida. Ashley estaba comprometido con su prima Melanie Hamilton. Melanie era todo lo que Scarlett no era.
De apariencia delicada, piel muy clara, modales suaves y una bondad casi silenciosa, parecía frágil, pero escondía una fortaleza moral profunda. Scarlett la despreciaba en secreto, incapaz de comprender cómo alguien tan aparentemente débil había conquistado el corazón de Ashley. Herida en su orgullo, Scarlett actuó impulsivamente. Fue entonces cuando apareció en escena un hombre que lo observaría todo con ironía y lucidez, Rhett. Lo que el viento se llevó con la guerra, la vida en Atlanta y el despertar de la supervivencia. Rhett tan gentleman vio en Scarlett algo más que una joven caprichosa con sus vestidos elegantes de crinolina que le sentaban muy bien. Vio fuego, supervivencia, una fuerza salvaje que aún no conocía su propio poder. Mientras tanto, la guerra estalló. Los hombres partieron con uniformes grises, llenos de orgullo y promesas. Las mujeres los despidieron con sonrisas temblorosas y pañuelos blancos, en sus manos con guantes de encaje, convencidas de que pronto regresarían victoriosos. Scarlett, atrapada entre su orgullo herido y un mundo que comenzaba a resquebrajarse, aún no sabía que todo lo que amaba, Tara, su juventud despreocupada, sus certezas, estaba a punto de ser puesto a prueba. El viento ya empezaba a soplar. La guerra, que al principio había sido un rumor lejano y casi emocionante, pronto se volvió una presencia constante, pesada y oscura. El sur, tan orgulloso de sus tradiciones y de su estilo de vida, comenzó a sentir como cada día algo se resquebrajaba, aunque muchos se negaran a admitirlo. Scarlett O'Hara, impulsada más por el orgullo herido que por el amor verdadero, tomó una decisión apresurada. Se casó con Charles Hamilton, el hermano de Melanie. Charles era un joven amable, tímido, de complexión delgada y modales correctos. Vestía el uniforme gris con más entusiasmo que experiencia, convencido de que la guerra sería corta y gloriosa. El matrimonio fue rápido, casi sin alegría. Scarlett llevaba un vestido sobrio, muy distinto a los que había soñado. No había pasión en su mirada, solo una urgencia por escapar del dolor que le había causado Ashley. Poco después, Charles partió al frente, y no regresó. Murió lejos del campo de batalla, vencido por la enfermedad, como tantos otros jóvenes que nunca llegaron a combatir. Scarlett quedó viuda casi sin haber sido esposa, atrapada en un luto que no sentía, obligada a vestir de negro, a bajar la mirada y a renunciar a los bailes, las risas y la atención que tanto amaba. Para una joven como ella, aquello fue una prisión. La sociedad del sur exigía que las viudas fueran discretas, silenciosas, casi invisibles. Scarlett obedecía solo en apariencia. Por dentro, hervía de impaciencia, de frustración y de una creciente rabia contra un mundo que empezaba a negarle todo lo que antes le ofrecía. Fue enviada a Atlanta a vivir con la familia de Melanie, una ciudad que pronto se convertiría en el corazón palpitante de la guerra. Atlanta ya no era solo salones elegantes y paseos tranquilos. Era hospitales improvisados, trenes llenos de heridos, mujeres cosiendo vendas sin descanso y un aire constante de urgencia y temor. Scarlett comenzó a trabajar como enfermera, aunque su corazón no estaba hecho para la compasión paciente. Los hospitales olían a sangre, a sudor y a desesperación. Los gritos de los heridos resonaban día y noche. Hombres jóvenes, muchos apenas mayores que ella, yacían pálidos, cubiertos de vendajes, aferrándose a la vida. Scarlett detestaba ese trabajo, no porque fuera cruel, sino porque la obligaba a enfrentar una realidad que no podía controlar. Sin embargo, aquella experiencia comenzó a endurecerla. Cada día, sin darse cuenta, se alejaba un poco más de la joven caprichosa que había sido en Tara. Melanie, en contraste, florecía en medio del horror. Con su voz suave y su carácter firme, cuidaba de los heridos con una entrega absoluta. Su fortaleza silenciosa comenzaba a hacerse evidente incluso para Scarlett, aunque ésta se resistiera a admitirlo. Y entonces, en medio del caos, reapareció Rhett Butler. Rhett se movía por Atlanta con una libertad que escandalizaba a muchos. No ocultaba su escepticismo hacia la causa del sur, ni su talento para sobrevivir haciendo negocios arriesgados. Vestía con elegancia relajada, abrigos largos, chalecos bien cortados, botas limpias. Siempre parecía fuera de lugar, y por eso mismo, peligrosamente interesante. Rhett veía con claridad lo que otros se negaban a aceptar. El sur estaba perdiendo la guerra. Entre Scarlett y Rhett se desarrolló una relación marcada por la ironía, la atracción y el desafío constante. Él admiraba su determinación egoísta. Ella necesitaba su ingenio y su fortaleza.
Ninguno confiaba del todo en el otro, pero ambos se reconocían como espíritus similares. Cuando Atlanta comenzó a caer, el miedo se apoderó de la ciudad. Las bombas retumbaban, el cielo se iluminaba con incendios y el sonido de los cañones parecía no tener fin. Scarlett, atrapada en la ciudad junto a Melanie, embarazada y débil, tuvo que enfrentarse a una de las pruebas más duras de su vida. En medio del caos, con la ciudad ardiendo a su alrededor, Scarlett tomó el control. Consiguió un carruaje, obligó a Rhett a ayudarlas a escapar y por primera vez dejó de pensar solo en sí misma. Aquella noche, bajo un cielo rojo y cubierto de humo, Scarlett cruzó un umbral invisible, el de la supervivencia. El viaje de regreso a Tara fue largo. Posteriormente, en lo que el viento se llevó, la casa seguía en pie, pero en ruinas algunas partes fueron dañadas, saqueada, estaba vacía, silenciosa, marcada por el abandono. Los campos estaban secos, las cosechas perdidas, su madre había muerto. Su padre estaba quebrado tanto en cuerpo como en espíritu. Las personas que aún permanecían en la plantación estaban exhaustas, hambrientas, al límite. Scarlett cayó de rodillas en la tierra roja, hambrienta, derrotada, cubierta de polvo y lágrimas, con su vestido que había sido elegante con crinolina, estaba roto, sucio, hizo un juramento que definiría su vida. Nunca volvería a pasar hambre. Ese momento, más que cualquier batalla, selló su transformación. La joven consentida había muerto. En su lugar nacía una mujer dispuesta a todo para sobrevivir. El viento ya se había llevado casi todo, pero Scarlett O'Hara seguía en pie. La posguerra no trajo paz inmediata. Para Scarlett O'Hara, el final de los combates solo significó el inicio de otra lucha, más silenciosa y persistente, la de sobrevivir en un mundo que ya no reconocía. El sur había sido derrotado, y con la derrota llegaron la pobreza, el resentimiento y un profundo desconcierto. Tara, aquella tierra roja que había jurado no perder jamás, se convirtió en el centro de su existencia. Cada amanecer la encontraba recorriendo los campos con paso firme, el vestido sencillo manchado de polvo, el cabello recogido sin adornos. Las telas finas y los colores delicados habían quedado atrás. Ahora vestía algodón grueso, tonos apagados, prendas remendadas una y otra vez. La belleza seguía allí, pero endurecida por la necesidad. Scarlett asumió el mando de la plantación con una determinación que sorprendió a todos. Negoció, discutió, exigió. No siempre fue justa ni amable, pero fue eficaz. Su padre, debilitado, ya no podía guiarla. Melanie, aunque firme de espíritu, no tenía la dureza práctica que la situación exigía. Así, Scarlett tomó decisiones difíciles, algunas que otros consideraron reprobables, pero que ella veía como inevitables. El sur entero atravesaba un periodo de reconstrucción dolorosa. Las grandes casas seguían en pie, pero vacías. Los salones, antes llenos de música, ahora guardaban silencio. Los hombres regresaban derrotados, vestidos con ropas gastadas, cargando recuerdos imposibles de borrar. Las mujeres aprendían a sostener hogares con poco más que voluntad. Scarlett pronto descubrió que el mayor enemigo ya no era la guerra, sino la miseria. Los impuestos, las deudas y las nuevas autoridades amenazaban con arrebatarle Tara. Desesperada, recurrió a lo único que siempre había dominado, el encanto y la manipulación. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más polémicas de su vida. Se casó con Frank Kennedy, el prometido de su hermana. Frank era un hombre honesto, de carácter suave, dueño de una pequeña tienda. Vestía de forma modesta, con trajes oscuros y siempre limpios, y confiaba en Scarlett sin reservas. Ella, impulsada por la urgencia, lo convenció de que aquel matrimonio era una solución práctica. Con el dinero de Frank, salvó Tara. Pero el costo emocional fue alto. Ese matrimonio no estuvo hecho de amor, sino de conveniencia. Scarlett se volvió más distante, más pragmática, más cerrada a cualquier sentimiento que pudiera debilitarla. La culpa quedaba relegada a un rincón silencioso de su conciencia. Mientras tanto, Melanie continuaba siendo una presencia constante y sorprendente. A pesar de su apariencia frágil, se mostraba firme, leal y profundamente compasiva. Defendía a Scarlett incluso cuando otros la criticaban, convencida de que, bajo aquella dureza, existía un corazón herido. Y Ashley Wilkes, Ashley seguía siendo un ideal imposible. La guerra lo había cambiado, su mirada era más apagada, sus hombros cargaban un cansancio profundo. Scarlett seguía aferrándose a la idea de que lo amaba, sin darse cuenta de que ese amor ya no era real, sino un recuerdo de lo que había sido antes del desastre.
En ese mundo de ruinas y oportunidades inciertas, Red Butler reaparecía una y otra vez como una sombra persistente. Más rico que antes, más cínico, pero también más honesto consigo mismo, Red observaba a Scarlett con una mezcla de admiración y frustración. Él veía lo que ella se negaba a reconocer, que había cambiado, que se había vuelto fuerte, pero también solitaria. Red se burlaba de las normas sociales que el sur intentaba reconstruir. Asistía a reuniones con una sonrisa ladeada, vestido con elegancia impecable, desafiando miradas y susurros. Scarlett, por su parte, volvió a destacar en sociedad, usando vestidos llamativos, colores intensos que rompían con el luto generalizado, desafiando las expectativas con cada paso. En lo que el viento se llevó, esa osadía de esa época de gentlemans, carrozas elegantes y damas con vestidos elegantes de crinolinas grandes y pompisas con guantes de finas telas, se convirtió a Scarlett en blanco de críticas y también en centro de atención. La vida de Scarlett siguió avanzando entre decisiones cuestionables y pequeños triunfos. La muerte de Frank, violenta e inesperada, la dejó nuevamente viuda. Aquella pérdida no la derrumbó como otros esperaban. Para entonces había aprendido a contener el dolor, a guardarlo bajo capas de orgullo. Fue después de esa etapa, en medio de una sociedad que aún intentaba recomponerse, cuando Red Butler decidió hacer lo que había postergado durante años. Le pidió matrimonio. El enlace fue fastuoso. Scarlett lució un vestido de seda brillante, ajustado, elegante, diseñado para deslumbrar. Red, impecable, parecía disfrutar cada mirada de sorpresa y desaprobación. Juntos formaban una pareja imposible de ignorar. El matrimonio con Red fue distinto a todo lo anterior. Hubo pasión, desafío, risas mordaces y silencios cargados de resentimiento. Ambos eran demasiado orgullosos, demasiado similares. Se amaban, pero ninguno sabía ceder. La felicidad parecía siempre al alcance, pero nunca del todo. Y así, entre lujo recuperado y heridas, no cerradas, Scarlett avanzó sin darse cuenta de que el mayor peligro no era perder la tierra, sino perder la capacidad de amar. El matrimonio entre Scarlett O'Hara y Red Butler fue, desde el inicio, una unión tan intensa como inestable. Ambos eran fuertes, orgullosos y profundamente heridos por la vida. Durante un tiempo, esa similitud los mantuvo unidos como dos llamas que se reconocen en la oscuridad. Sin embargo, con el paso de los años, esa misma fuerza comenzó a separarlos. Vivían rodeados de lujo recuperado. La casa era amplia, elegante, decorada con muebles refinados, cortinas pesadas y alfombras que amortiguaban los pasos. Scarlett volvía a vestir sedas brillantes, verdes profundos y rojos intensos que realzaban su figura. Red, siempre impecable, llevaba trajes oscuros, bien cortados, con una presencia segura y dominante. Pero bajo esa apariencia de prosperidad, la distancia emocional crecía. Scarlett seguía aferrada a una ilusión que se negaba a morir, Ashley Wilkes. No porque aún lo conociera de verdad, sino porque representaba el pasado, el mundo que la guerra le había arrebatado. Ashley, por su parte, seguía siendo un hombre atrapado entre lo que fue y lo que ya no podía ser. Su relación con Scarlett estaba marcada por la confusión, la nostalgia y una debilidad compartida. Red lo veía todo con claridad y con dolor. Sabía que Scarlett era capaz de amar con intensidad, pero también comprendía que ella no sabía reconocer el amor cuando lo tenía frente a sí. Entre discusiones, silencios prolongados y palabras dichas con ironía, el matrimonio comenzó a desgastarse. Hubo momentos de ternura, risas inesperadas, noches en las que parecía posible una felicidad sencilla. El nacimiento de su hija fue uno de esos instantes luminosos. La niña trajo una breve paz al hogar, una suavidad que ninguno de los dos esperaba. Pero incluso esa luz fue efímera. La pérdida de la niña golpeó con una fuerza devastadora. Red, profundamente afectado, se cerró sobre sí mismo. Scarlett, incapaz de enfrentar el dolor, volvió a endurecerse. En lugar de unirlos, la tragedia abrió una herida imposible de ignorar. Mientras tanto, Melanie Hamilton seguía siendo el corazón silencioso de todos. Su salud, frágil desde hacía tiempo, comenzó a deteriorarse. Melanie, siempre vestida con sobriedad, tonos suaves y una expresión serena, había sido el pilar moral que sostenía a quienes la rodeaban. Su bondad no era ingenua, sino firme y consciente. Cuando Melanie enfermó gravemente, Scarlett se vio obligada a enfrentarse a una verdad que había evitado durante años. No amaba a Ashley, nunca lo había amado realmente.
Lo que sentía era apego al pasado, miedo al cambio, resistencia a aceptar que el mundo que conocía había desaparecido. Melanie, con su fortaleza silenciosa, había sido el verdadero amor en la vida de Ashley, y la verdadera amiga de Scarlett, incluso cuando ésta no supo corresponderle. La muerte de Melanie fue un golpe definitivo. En ese momento de claridad tardía, Scarlett comprendió que el único hombre que la había amado tal como era, con todas sus sombras y su fuerza, había sido Red Butler. Desesperada, corrió tras él. Y encontró a Red Butler, pero lo encontró preparado para marcharse, con el cansancio de quien ha esperado demasiado. Red, de pie, elegante con sombrero de copa y guantes, pero visiblemente agotado, ya no tenía ironía en la voz, solo una tristeza profunda y serena. Scarlett, por primera vez, dejó caer el orgullo. Le habló con honestidad, con urgencia, con un amor que acababa de descubrir demasiado tarde. Red la escuchó y respondió con una calma que dolía más que cualquier reproche. Había dejado de luchar. El amor, cuando se sostiene solo por uno, se agota. Red se marchó, dejando atrás no solo a Scarlett, sino una vida entera de intentos, de esperanzas aplazadas y de palabras no dichas a tiempo. Scarlett quedó sola, pero no vencida. De pie, en medio del silencio, volvió a pensar en Tara, en la Tierra Roja, en la promesa que se había hecho años atrás. Comprendió que aunque había perdido mucho, amor, inocencia, certezas, aún conservaba lo más esencial, la voluntad de seguir adelante. Porque Scarlett O'Hara, para bien y para mal, siempre había sido una sobreviviente. El viento se llevó un mundo entero, las certezas del sur, las ilusiones de juventud, los amores no comprendidos, pero no se llevó su determinación. Y mientras el sol volvía a salir sobre la tierra roja de Georgia, Scarlett pensó, una vez más, que mañana sería otro día. Si esta historia te trajo buenos recuerdos, regálame un like y comparte. Aprieta el botón de suscribirse y ya.